Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenos días para algunos si se está conectando desde Latinoamérica. Un placer compartir este ratillo con vosotros y bueno, el webinar que vamos a tratar hoy es cómo preparar, configurar y ejecutar nuestros procesos de Disaster Recovery para clientes Windows y Linux. Lo principal, lo primero, evidentemente, siempre que hablamos de Disaster Recovery, aparte de todo lo que yo os pueda contar ahora, de todo lo que podáis ver en las slides, mi recomendación es que esto siempre hay que probarlo antes, siempre cuando tenemos un problema grave y tenemos que hacer un Disaster Recovery, estamos trabajando bajo mucha presión, vamos a necesitar esa máquina recuperada lo antes posible y no es el momento de estar haciendo pruebas. Tiene que ser un proceso que ya hayáis hecho, que tengáis automatizado y que sabéis qué es lo que vais a hacer y qué tenéis que esperar de cada uno de los pasos. Aún así, creo que el webinar y las diapositivas os serán de ayuda, así que vamos a ello. La agenda para hoy vamos a ver Disaster Recovery para clientes Windows, para clientes Linux, que podemos hacerlos de dos maneras distintas, con el Enhanced Automatic Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Abreviado, nosotros siempre nos referimos a EADR para hacerlo más sencillo. Y con clientes Linux también podemos utilizar otra funcionalidad propietaria de Linux que se llama Relax and Recover, ¿de acuerdo? La presentación no incluye información acerca de otros diferentes métodos de Disaster Recovery que podemos utilizar, como BDR, DisDelivery o MDR, y no vamos a ver el proceso de Disaster Recovery para hacer manager. Lo dejaremos para más adelante en otro webinar, ya que bueno, tiene unas implicaciones y requiere una preparación que sería conveniente verlo por separado. Bien, vamos a por los clientes Windows. Introducción rápida sobre qué necesitamos y qué vamos a hacer. Lo más importante, no necesitamos ningún tipo de licencia adicional. Data Protector, con el licenciamiento más básico, os proporciona la funcionalidad de Disaster Recovery para número de clientes ilimitado, tanto en Windows como en Linux. A nivel de software necesitamos los paquetes de Data Protector de DSigent y de Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Y un backup full o incremental. Siempre se habla de un backup full de toda la máquina por completo. Sería posible hacer algún tipo de exclusión, como veremos más adelante, pero evidentemente todos los volúmenes y datos críticos para poder restaurar la máquina tienen que estar en el backup, si no, no podremos generar a posteriori la imagen ISO necesaria, ¿de acuerdo? Precisamente la imagen ISO es creada a posteriori, una vez se ha hecho el backup. Podemos crearla bien desde la consola de Data Protector o bien utilizando el comando OmniISO. Evidentemente siempre tendremos la posibilidad de crear la imagen ISO, incluso si la máquina cliente ya se nos ha estropeado, ya ha tenido un problema y necesitamos recuperarla. Siempre vamos a recuperar la configuración de un fichero que se guarda durante el backup y los datos de las propias cintas. No es necesario que la máquina esté funcionando. Una buena práctica es tener esas imágenes ISO a buen recaudo, tenerlas ya preparadas y evidentemente sería necesario crear una imagen ISO nueva cada vez que se modifique la configuración o la configuración de hardware de la máquina. Para clientes Windows necesitamos tener el componente Wike o ADK correspondiente a la versión que necesitamos recuperar en lo que llamamos Media Creation Host, ¿de acuerdo? ¿Qué versión de Wike o de ADK vamos a necesitar? Dependiendo, evidentemente,
de qué versión de sistema operativo queremos recuperar, ¿vale? Ahí tenéis una tabla con la correlación de las diferentes versiones. Importante estar, a ver un momentito que voy a coger el láser, vale. Comprobar siempre que estéis utilizando algún tipo de sistema operativo, alguna release nueva, alguna versión nueva que está soportada para Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Y no encontrarnos con alguna sorpresa. En general, como podéis ver, Windows hasta la versión 2019 y cualquier distribución de SUSE 15 hasta el SP2 y Red Hat 8 ahora mismo está soportado, pero no está de más siempre que lo tengáis en mente. Algunas otras limitaciones acerca de la versión de Mini Operation System que se instala en la imagen ISO. Siempre arrancará. Bueno, si estamos haciendo el restore, si vamos a hacer el restore, perdonad, desde una jet copy o una copia que se ha replicado en un Disaster Recovery Sites, habrá que cambiar la sesión, el dispositivo que se utilizó en la sesión para que se intenten leer los datos de ese dispositivo. La ISO siempre va a arrancar con unos settings de configuración de red que posteriormente pueden ser reconfigurados, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis aquí ha habido algún problemilla. Si tenéis el Health Manager en versión 10 y los clientes en versión 9, puede surgir algún problema a la hora de recuperarlas. Bueno, abrir un caso con soporte y vemos qué posibles soluciones tenemos. Hablábamos de los, de los agentes necesarios. Bueno, como veis necesitamos el Disagen y el Automatic Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Y en versiones 10, de la 1040 a la 1060 puede haber algún problema a la hora de hacer el backup del objeto de configuración en sistemas Windows basados en BIOS UEFI, ¿vale? Si ese fuera el caso, aquí tenéis los números de los hotfix que necesitáis, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer un deploy de estos hotfixes tendréis que poner el hotfix que os envíen desde soporte en ese path y automáticamente ya os dejará desde el installation server hacer un deploy automático a todos los clientes que sean necesarios. Siguiente paso, configurar un usuario que permita hacer el restore correctamente, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la configuración correcta. Por supuesto, configurar un backup a poder ser completo de la máquina. Como os decía, se pueden hacer exclusiones siempre que esos datos no sean críticos, ¿de acuerdo? Y seleccionando la opción detectar los hardlink de NTFS. Como os comentaba también anteriormente, durante el backup, toda la información referente al hardware se guarda en un fichero que está localizado en estos dos paths para Windows y para Cell Manager Windows o Linux, ¿de acuerdo? Ese fichero se guarda dentro del Cell Manager, en esos paths. Bien, en este punto vamos a crear la imagen ISO, que como os decía, se puede crear de dos maneras, desde la consola o con el comando OmniISO. Quizás para todo esto los dos puntos más importantes es comprobar si el cliente que vamos a recuperar es una máquina Windows, que estamos utilizando la versión correcta de Wike o ADK, ¿de acuerdo? Y tener muy claro el concepto de host to be recovered and recovery media host created. El host to be recovered es el host que vamos a recuperar, ¿vale? Puede ocurrir cuando creemos la imagen ISO que ese host ya no funcione, ya no esté operativo. Entonces necesitamos utilizar un Recovery Media Host Creation para crear esa imagen ISO. Ahí es donde tiene que estar instalada la versión correcta de Wike o de ADK,
y que coincida con la versión del sistema operativo que tiene ese servidor. ¿De acuerdo? No la que vamos a recuperar, no la del servidor que vamos a recuperar, sino la versión del sistema operativo del Recovery Media Creation Host es la que tiene que coincidir con la versión de Wake o ADK que tenemos instalada. A la hora de recuperar, podemos seleccionar recuperar por sesión de backup o por lista de volúmenes. Por sesión de backup nos va a pedir un backup completo. Por lista de volúmenes podremos ver volumen a volumen y seleccionar una sesión diferente para cada volumen. Por último, nos va a preguntar dónde está el fichero que se ha creado con la configuración de hardware, que bien la podemos recuperar desde el propio backup o desde el path que veíamos anteriormente donde son almacenados. Se lee toda la configuración y se crea una imagen ISO con todo lo necesario para poder arrancar el servidor. Esa imagen ISO va a contener una versión mini del sistema operativo, todos los drivers necesarios, ¿de acuerdo? Y toda la información referente a la configuración del servidor. Podemos inyectar o añadir diferentes drivers si estamos pensando en un restore en diferente hardware. Como os decía, se puede automatizar la creación de la imagen ISO para que se haga incluso como un possessed al finalizar una sesión de backup donde tengamos configurados nuestros backup para un propósito de disaster recovery. Creamos un possessed haciendo una llamada al comando OmniISO con esas sintaxis y esto nos creará una imagen ISO directamente con toda la información que necesitamos actualizada para hacer un recovery de esa máquina. Bien, preparaciones necesarias. A partir de la versión 10, como ya todos me imagino que sabéis, hay un nuevo protocolo de comunicación, hay un nuevo certificado de seguridad que solo permite que el cliente se comunique una vez que se ha comprobado que su dirección IP y su nombre es el correcto. Bien, cuando nosotros arranquemos con la imagen ISO, lo que va a ocurrir es que esa mini versión del sistema operativo no va a tener el hostname que tenía anteriormente. Va a ser mini win-nt y un número, por ejemplo, para Windows. Bien, hay que configurar las excepciones en el Cell Manager para decirle, bien, este cliente se va a poder configurar, se va a poder conectar con cualquier otro nombre. Para eso utilizaremos el OmniCC con la sintaxis de securecom menos configure exception. Otra alternativa es menos configure-dr, ¿de acuerdo? Esto va a permitir que el cliente se pueda conectar. Comprobamos que realmente esa es la máquina que queremos recuperar, que todo es correcto. Por favor, tener mucho cuidado cuando hagáis pruebas de disaster recovery con el objeto de no machacar una máquina que no queremos machacar, ¿de acuerdo? Arrancamos desde la ISO y bueno, se empieza a leer toda la información relativa a la recuperación, al hardware, a la configuración de red, se empieza a analizar todo el servidor y se comprueba qué es lo que tiene. Una vez arrancado nos va a dar diferentes opciones para hacer un default, un minimal o un full recovery, ¿de acuerdo? Y por último nos va a dar la opción de utilizar unos parámetros de red por defecto o utilizar los parámetros originales, restaurar el BCD original y si vamos a utilizar un hardware distinto porque estamos recuperando en otro servidor, bien physical to virtual o virtual to physical, es fundamental habilitar la opción de dissimilar hardware restore.
Una vez que hemos configurado todas las opciones, se arranca el proceso de copiado de binarios, ¿de acuerdo? Esto va a copiar los binarios desde la imagen ISO a mini operating system que hemos instalado con el propósito de hacer el disaster recovery. Desde aquí, desde esta ventana es muy importante, si en algún momento hay un problema, desde aquí es donde se puede habilitar el modo debug, ¿de acuerdo? Muy importante. Mientras veamos este mensaje de Press Any Key to Avoid Automatic Recovery, si presionamos, estas opciones se habilitan, ¿de acuerdo? Y podremos habilitar el modo debug, fundamental para poder analizar cualquier tipo de problema durante el Disaster Recovery. Lanzamos el restore, si todo está bien, se comenzará una sesión de restore, el cliente conectará con el Cell Manager y empezará a hacer un restore de todos los datos. Recomendación muy importante. Normalmente cuando se llega a este punto es cuando empieza, si la comunicación no es buena, es cuando empezamos a tener errores de no se puede comenzar el Disaster Recovery online, pasando al modo offline. El modo offline no está disponible porque no hay ningún dispositivo local. No se puede conectar con el dispositivo. Bueno, siempre empieza a dar una serie de errores. Para evitar esto, antes de llegar a ese problema, igualmente, desde esta ventana anterior, podéis abortar temporalmente el Automatic Recovery. Abrimos una ventana de CMD y desde ese CMD comprobamos que somos capaces de resolver correctamente el nombre FQDN del Cell Manager. Si no, no va a haber conexión y no va a ser posible la recuperación. Una vez que se ha restaurado todos los datos, se realizan unas tareas post restore, ¿vale? Y cuando todo está hecho, se reinicia el servidor. Como veis, debería de quedar exactamente en el mismo punto en el que se hizo el backup del volumen de configuración y del volumen C de ese servidor. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tareas de post-recovery tenemos que hacer nosotros? Muy importante, cada vez que hagamos un disaster recovery de una máquina, tenemos que recuperar o regenerar el certificado del Secure Socket Communication, ¿vale? Evidentemente hay que regenerarlo en el cliente, ¿vale? Y en el Cell Manager actualizar la información con el nuevo certificado que se ha generado en el cliente, ¿vale? Muy, 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 muy importante en este caso es hay que regenerar el certificado en el cliente, ¿vale? Nunca regeneréis el certificado en el Cell Manager. ¿Por qué? Si regeneráis el certificado en el Cell Manager, vamos a tener que actualizar la información con todos los clientes de la celda, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a clientes Linux. De todas maneras, como os ha comentado antes mi compañera Mónica, dudas, preguntas, podéis ir dejándolo todo, ¿de acuerdo? Bien en el chat, bien en la parte de preguntas y luego las vemos al final de la presentación. El concepto para clientes Linux básicamente es el mismo, no hay modificaciones en ese sentido, un backup a poder ser full de la máquina, generamos una imagen ISO, arrancamos a partir de la imagen ISO y desde ahí recuperamos todos los datos, ¿vale? Evidentemente las diferencias pues van a ser en el Media Creation Host, para clientes Windows utilizábamos el WAIC o el ADK correspondiente. En Red Hat o SUSE vamos a necesitar diferentes paquetes, ¿vale? Es para crear la imagen ISO. Este en concreto para Red Hat y este en concreto para SUSE, ¿de acuerdo? Una versión similar de la máquina a restaurar debe ser usada como Media Creation Host, ¿de acuerdo? Y la imagen que vamos a
crear, bueno, pues se puede almacenar en el propio Media Creation Host o en una network share a través de FTP, de CIS. Bueno, hay diferentes posibilidades para almacenar la imagen. Limitaciones del EADR en cuanto a clientes Linux. Bueno, tenemos alguna, no se soporta boot en UEFI, no se soporta boot desde dispositivos de fibra. Hay unas limitaciones con el recovery en hardware distinto. Bien, aquí tenéis un poquito el detalle de todas ellas. Como os decía, la idea, el diseño es exactamente el mismo. Cogemos un cliente Linux, le instalamos los paquetes de Design y de Automated Disaster Recovery, preparamos el usuario root para ese cliente en concreto, configuramos un backup de todos los datos y volúmenes críticos y luego ejecutamos, ¿de acuerdo? A partir de que tenemos ese backup, ya podemos crear la imagen ISO. Igual que para clientes Linux, podemos hacerlo desde la consola Wii, como veis ahí en la imagen, bien seleccionando Backup Session o Volume List, dependiendo de lo que seleccionemos, tendremos unas opciones u otras. Recuperamos la configuración del hardware de la máquina, bien desde el backup, bien desde el fichero SRD. Y cuando tenemos la imagen, la almacenamos. Bien, ya tenemos la imagen, ya tenemos nuestro servidor Linux del cual vamos a probar el Disaster Recovery, bien por una prueba, bien porque efectivamente ya ha tenido un problema y tenemos que recuperar esa máquina. Mismas pasos, mismas verificaciones que para cada cliente Windows. Configuramos excepciones del SSC, verificamos que el usuario está creado y comprobamos que los discos son los correctos, que el servidor es el correcto, ¿de acuerdo? Muy importante para no cometer errores con el servidor que vamos a restaurar. Seleccionamos el tipo de restore y lo ejecutamos, ¿de acuerdo? Se lanzará igual exactamente lo mismo que para Windows, una sesión de restore, conectará con el File Manager, arrancará el Media Agent, cogerá nuestros datos y empezará a restaurar todos los datos, ¿de acuerdo? Cuando termine, si tenemos algún problema con el boot, con el arranque del servidor, bueno, podemos aplicar este workaround. Bien, una vez reiniciado el servidor, reinicia, como veis, correctamente y bueno, el login debería de ser posible sin ningún problema. Post-recovery steps, bueno, pues básicamente lo mismo, SSC, regenerar certificado en el cliente y actualizar la configuración del mismo en el File Manager. Bien, vamos a ver una segunda opción que hay disponible para Disaster Recovery en clientes Linux, ¿vale? Se llama Relax and Recover. El Relax and Recover es una solución de código abierto para Bare Metal Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Y que se puede integrar con Data Protector perfectamente. En este caso no necesitamos, si utilizamos esta opción, no vamos a necesitar el módulo de Disaster Recovery, solo necesitamos el agente de disco y la instalación del User Interface sería opcional dependiendo de algunas de las opciones. Igual hacemos básicamente la idea es la misma, hacemos un backup full y con él la diferencia es que en vez de crear la imagen ISO desde Data Protector con la consola o bien con el comando ISO, utilizaremos esta herramienta, el Relax and Recover, para crear esa imagen, ¿de acuerdo? A partir de ahí se nos presentan
dos tipos diferentes de posibilidades para restaurar que ahora veremos. ¿Qué ventajas nos puede aportar el Relax and Recover? Bien, quizás, bueno, quizás no, seguro, va a ser muy útil en algunos de los escenarios, en algunos de los entornos que no podemos hacer un NADR con la funcionalidad de Data Protector. En este caso, en algunos tipos de RAID, en algunos tipos de mirroring, soporta, en este caso sí soporta Multipath Support for SAN Storage, UEFI Support, bueno, soporta una serie de funcionalidades que utilizando la funcionalidad propia de Data Protector no podríamos configurar, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitaríamos de Data Protector? Como he dicho, básicamente el design, si podemos añadir el user interface mejor. Configuración del usuario, exactamente igual, ¿de acuerdo? Y configuración del backup. Hasta aquí los pasos son exactamente los mismos, no cambia gran cosa. Y aquí es donde viene el cambio. En lugar de crear la imagen ISO desde la consola de Data Protector, podemos utilizar el Relax and Recover, ¿de acuerdo? Podéis descargarlo desde ese link, instalar el paquete en el cliente, ¿de acuerdo? Y con este script que está adjuntado en las diapositivas, que el que esté interesado os las haremos llegar, o directamente de esa página web podréis descargar un script creado por mi compañero de preventa en Alemania, Sebastian Kuller, que os va a configurar automáticamente la utilidad del RIAR para integrarla correctamente con Data Protector, ¿de acuerdo? Crearemos un fichero de configuración con los valores adecuados para donde queremos guardar nuestra imagen. Actualizamos, vemos que la comunicación con el Cell Manager es posible con el comando nidb y con el comando RIAR mkbackup creamos la imagen correcta, la imagen ISO para arrancar posteriormente. Bueno, todos estos pasos que están aquí definidos los tenéis ahí en la ventana y podéis ver cuál es el comando esperado, cuál es la salida esperada en cada uno de los comandos, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí, como os decía, se nos presentan básicamente dos diferentes posibilidades en el origen y dos en el destino. En el origen es restaurar desde la consola de Data Protector o restaurar directamente desde la consola de RIAR. Evidentemente, en la parte del destino podremos recuperar en el mismo hardware o en hardware diferente. Una vez que arranquemos el servidor con la imagen ISO, aquí tenéis un printshot de lo que vais a encontrar, ¿de acuerdo? Podemos lanzarlo y en este punto, con el script de configuración que hemos ejecutado antes, lo que le estamos diciendo es, ok, una vez hayas hecho tú todo lo que tienes que hacer, quédate esperando que en Data Protector lanzaremos una sesión para recuperar el resto de información necesaria. El propio script os va a dejar configurado el Real and Relax para que hagáis la recuperación con la acción de overwrite y en ese nuevo destino. Tendríamos que ir a la consola de Data Protector, hacer un restore normal a nivel de file system del cliente, seleccionando todos los datos y en ese path en concreto, ¿de acuerdo? Bien, una vez termine de realizarse la restauración, podremos hacer un reboot desde la consola del RIAR, ¿de acuerdo? Y el servidor arrancará restaurado al punto en el tiempo en el que creamos la imagen y la sesión de backup, ¿de acuerdo? Bien, el mismo procedimiento restaurando desde, perdón, desde el RIAR sin utilizar la consola gráfica de Data Protector. Arrancamos y automáticamente se va a conectar, ¿de acuerdo? Utilizando la configuración del script,
la última sesión restaurada y nos va a hacer el restore. Va a arrancar y va a dejar el servidor operativo para hacer el login de nuevo. Bien, por Recovery Steps, lo mismo que para Windows. Actualizar regenerar el certificado en el cliente, actualizar información de ese host en el Cell Manager y tener mucha precaución de no ejecutar el comando de regenerar certificados en el Cell Manager, ¿de acuerdo? Bien, por último, no quiero quitaros más tiempo. Disaster Recovery Enhancements. Bien, muy importante, como para cualquier otra funcionalidad de Data Protector, tenemos un fórum público que se llama Data Protector Idea Chain, donde nuestros clientes, donde nuestros usuarios dejan sus peticiones de qué es lo que les gustaría que añadiéramos en las siguientes versiones, ¿de acuerdo? Bien, estas son algunas de las que ya están realmente abiertas y por las cuales podéis votar. Me consta que nuestro Product Management, cuando tiene que decidir qué funcionalidades añaden a las nuevas versiones, lo primero que se comprueba es este tipo de solicitudes y ver cuáles tienen más votos, ¿de acuerdo? El link lo tenéis adjuntado está indexado al Data Protector Idea Chain. Al título, cuando pincháis ahí, os llevará por defecto a la página web. Y creo que eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestro tiempo y no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la podemos poner en cuestiones o en el chat. De momento no hay ninguna pregunta. Así que ahí acaba de aparecer una pregunta. Nos preguntan si hay alguna guía paso a paso de lo que acabas de comentar. Bueno, más detallado de lo que puedes ver aquí, creo que no. Esto es lo más detallado que te puedo dar. Básicamente está todo. Si alguno queréis la presentación, después podéis enviarnos un mensajito y os la hacemos llegar, que no se adjunta automáticamente. ¿Hay alguna pregunta más? Pues no hay ninguna más, Chema. Si quieres, cortamos aquí. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y que paséis una buena tarde. Gracias. Adiós. Adiós.